queríamos que las hiciera. El camino de fe no deja de ser un camino de misterio muchas veces. Nosotros tal vez a veces asumimos una visión de que ser adheridos a Dios y creer en Dios tiene que redundar en un beneficio particular. Y a veces ese beneficio particular está ligado a realidades materiales, temporales, ¿no? Como que aquel que cree en Dios, por el hecho de creer en Dios, estar adherido a Dios, le tiene que ir bien en todo, le tiene que ir bien en todo. Ya no hay por qué enfermarse, ya no hay por qué pasar dificultades, ya no hay por qué tener determinado tipo de situaciones, ¿no? Le tiene que ir bien, porque si no, ¿para qué creo en Dios? Algo así pasaba con estos. Estos tenían su proyecto ligado al proyecto de Jesús, pero obviamente no lo entendieron. Cuando se entusiasman con la figura del Mesías, se entusiasman con un estadista, se entusiasman con un caudillo, se entusiasman con un futuro emperador de poder, de prestigio, ¿no? Sostenido por el poder de Dios. Y ese entusiasmo los mantuvo al lado de Jesús, ¿Por qué? Porque también recogían las esperanzas de siglos de un pueblo que siempre vivió humillado y esclavizado, ¿no? Y entonces el Mesías era una promesa de libertad, una promesa de hacer de Israel un pueblo nuevo, un reino nuevo. Bueno, y entonces ese era el entusiasmo. Sin embargo, Jesús no les escondió cómo iban a terminar las cosas, Jesús fue siempre muy claro con ellos. Pero las 3 veces en que les anunció que iba a ser entregado a las autoridades, que lo iban a condenar a muerte, que lo iban a matar y al tercer día iba a resucitar, no encontró oídos abiertos, no encontró corazón abierto. Sus discípulos más bien vivían entusiasmados en un camino hacia Jerusalén, que significaba la cercanía del reinado potente del Mesías, y ese entusiasmo los llevó a discutir entre ellos quién iba a ser el más importante, quién iba a tener los mejores puestos, quién iba a tener los mejores ministerios. La nana Zebedeo se acerca para pedir para Juan y Santiago 2 ministerios, y entonces eso era, estaban sordos al anuncio de Jesús, y por eso generaron su propio proyecto de vida. Que bueno, aquí acompañamos al Mesías, somos los del partido del Mesías, y entonces el día en que el Mesías reine, pues vamos a tener algún puesto también nosotros, ¿no? La mezquindad humana que también se refleja en la porquería política de nuestro país. Bueno, pues esa era la situación de los discípulos. Y claro, nosotros creíamos que ellos asumieron la misión del Mesías desde la perspectiva egoísta, personal, como a veces pasa con nosotros, ¿no? Es una cosa casi natural pretender que Dios siempre responda a nosotros en lo positivo. Y por lo tanto, también nosotros tenemos una perspectiva, creo, para un beneficio. Tristemente, mucho del oriente religioso de nuestro tiempo lleva hacia eso, ¿no? Usted crea para tener, usted crea para gozar, usted crea para esto, ¿no? Usted dé para que se le multiplique. Es decir, perspectivas, llamémoslo así, egoístas, con las cuales queremos adherirnos a un creer en Dios, y que tristemente vienen a ser también alimentadas desde líderes religiosos movidos por falsos motivos, muchos de estos su propio beneficio. Y estos entonces se quejan: nos decepcionaste, no hiciste las cosas como queríamos que las hicieras, no nos diste las respuestas que queríamos oírte, no hiciste lo que nosotros queríamos que hicieras, y por eso nos decepcionaste. Es más, no solo nos decepcionaste, nos hiciste perder nuestro tiempo, nos pusiste en riesgos, nos pusiste en posibilidad de perder amistades, de perder prestigio social, y por lo tanto entonces nos vamos, te cerramos las puertas, nos alejamos de ti. Una visión de religiosidad que muchas veces está marcada en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente deja de venir a misa? ¿Cuánta gente dice que ya no cree en Dios? ¿Cuánta gente se cambia de religión? Ahora la oferta religiosa en las sectas es muy amplia, ¿no? ¿Cuánta gente, movida por intereses personales, deja de creer como debe de creer? Entonces ahí viene precisamente el hecho de sentirse decepcionados, defraudados, enojados con Dios, de reclamarle, etcétera, ¿no? Pues bien, esta es la situación de estos 2 discípulos. Huyen de Jerusalén, huyen de Jerusalén, huyen
ambiente que los decepciona, huyen del ambiente que los ha desengañado, huyen del ambiente que les ha frustrado, huyen del ambiente que los ha puesto en riesgo. No, así como tú lo presentas, no nos conviene. Y entonces huyen, ¿no? Huyen. Y no solo huyen, van en su decepción y en su situación también amargados. Discuten en el camino, dice San Lucas, discutían en el camino. Ni ellos mismos formaban una comunión amistosa, discutían. En eso aparece un tercer personaje. Ese tercer personaje misterioso se les acerca, escucha y comprueba lo que está pasando y les hace una pregunta: ¿por qué discuten tan tristes? ¿Por qué van peleando? ¿Por qué van tan decepcionados, tan frustrados, tan deprimidos? ¿Por qué van así? ¿Por qué caminan así? Y estos, un poco fastidiados, le responden: pero es que tú no sabes nada, no sabes lo que ha pasado hace poco, No, ¿qué pasó? Lo de Jesús de Nazaret, ese profeta, poderoso en palabras y en obras, lo reconocieron, era el Mesías, pero no quisieron asumirlo desde la misma forma en que el Mesías se presenta en su misión. Nosotros esperábamos que Él restaurara a Israel, nosotros esperábamos que Él hiciera esto o lo otro, y por eso, como no nos cumplió, porque lo mataron, ahí quedó frustradas todas nuestras expectativas, quedaron frustrados todos nuestros proyectos, y nos vamos, y nos vamos. Bueno, este personaje deja que ellos se desahoguen, que digan todo lo que tengan que decir, que tiren sus sapos y culebras, y ya, cuando llegue el momento, entonces les hace ver algo. Miren, qué duro el corazón de ustedes, qué duro el corazón de ustedes, por escucharse solo a ustedes mismos, por generar entre ustedes una idea equivocada de la acción del Mesías, por querer siempre vivir una experiencia que favorezca, que haga las cosas en función personal. Es que viven esta decepción. No escucharon, no abrieron su corazón y su mente a lo que escucharon. Conocieron a Jesús, convivieron con Jesús, supieron de Jesús, lo identifican como Mesías, pero no lo escucharon, no lo identificaron desde la misión del Mesías. Y entonces los llama duros de corazón y les dice: no era necesario que todo esto pasara para que el Mesías de verdad entrara en su gloria. Y comenzando por los profetas, dice, y pasando por los salmos, les explicó todas las escrituras. Es interesante. A Jesús, mientras lo tuvieron al lado, vivo en carne y hueso, en su etapa temporal, terrena, en muchas cosas no lo oyeron, y no les gustaba oírlo. Pedro lo regaña, después de que Pedro ha hecho la confesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les dice: bueno, Pedro, pues si yo soy el Mesías, asume la suerte del Mesías. Detención, juicio, condena, muerte, resurrección. Pedro lo lleva aparte. No, deja de estar hablando así, El Mesías no le puede pasar eso, tú eres el Mesías. Pero por otro lado, tampoco hables así porque nos echas a perder nuestros proyectos. No hables así porque echas a perder nuestros favores. No hables así porque entonces vamos a decepcionarnos de ti. ¿Y para qué te estamos siguiendo, pues? ¿Y para qué te estamos siguiendo? No les gustaba oír lo que Jesús les decía, cuando eso no coincidía con lo que tenía que pasar, con lo que de verdad habría que creer. No les gustaba oírlo, Ahora sí, ahora están abriendo corazón, mente, ahora sí están escuchando, ¿Por qué? Porque hay un efecto que ellos mismos comprobarán. Ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba por el camino, Había un efecto. Ahora sí. Y ese ahora sí hace que ellos pongan atención durante todo el camino, las explicaciones de Jesús de Nazaret. Y estas explicaciones llevan a un redescubrimiento que todavía hace falta comprobar. Y ese redescubrimiento va a suceder. Llegados a la posada, él dice, hizo como que seguía su camino. Y esto lo invitaron: mira, mejor entra, quédate con nosotros. La tarde, la noche ya va a caer y es peligroso, etcétera. Quédate con nosotros, Y entonces entró para quedarse con ellos. Dos frases que San Lucas evidencia, y vamos a ver por qué. Y mientras estaban, pues partió el pan
y ahí lo reconocieron. Ahí culmina un camino de ida, porque ahora viene un camino de regreso. Ahí está la razón de la Pascua. Nosotros podemos llegar a la celebración de la Pascua en un camino de ida. Los caminos de Emaús son necesarios. A veces necesitamos reforzar nuestra fe, a veces necesitamos reencontrarnos con nuestra fe, a veces necesitamos creer de nuevo, necesitamos encender nuestra esperanza, necesitamos encender razones para vivir, y por eso a veces también nosotros pues nos metemos en un camino hacia Emaús, no porque lo querramos, sino que las circunstancias nos hacen caminar ese recorrido, y es verdad, es un recorrido necesario. Las situaciones que nos tocan vivir, lo que nos rodea, nos empuja a veces a interrogarle a Dios, nos empuja muchas veces a señalarlo, nos empuja muchas veces también a cuestionarlo. Es lógico, es lógico, es un camino de fe, y un camino de fe que se realiza en la naturaleza humana, Y bueno, el asunto es ese encuentro nuevo, ese encuentro nuevo. La Pascua, celebrada litúrgicamente, tiene que ser un encuentro nuevo con Jesús. Tiene que ser una apertura de corazón y mente a la palabra otra vez, Miren, la vigilia de la Pascua hace lo que Jesús hizo con estos discípulos de Emaús. 8 lecturas que orientan el camino hacia el reconocimiento del Mesías, del Cristo resucitado. 8 lecturas que nos van hablando durante toda esa vigilia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para celebrar la Pascua. 8 lecturas que exigen apertura de corazón, de mente, 8 lecturas que pueden calar en la disponibilidad de la escucha, como estos dos que permitieron a este personaje hablarles. La vigilia de la Pascua es el camino de Jesús con nosotros, reexplicándonos desde la revelación quién es Él y por qué vale la pena creer en Él, por qué vale la pena poner la esperanza en Él, por qué vale la pena entonces dejarnos llevar por Él, pero no crear nosotros desde nuestra expectativa humana, muchas veces caprichosa, muchas veces egoísta, crear nosotros ideas digamos así, funcionales y de perspectiva muchas veces egoísta de por qué debo creer en Jesús, y tristemente alimentadas, vuelvo a decir, por determinado estilo de vida religiosa, por determinado estilo de liderazgo religioso que invita siempre a vivir una experiencia de amistad con Jesús interesada. Te va a dar, te va a procurar, te va a hacer esto, Y entonces, por eso hay que abrir corazón y mente. Así tenían que pasar las cosas, y por eso podemos reconocerte como el vencedor, como el triunfador, pero desde un camino que tú nos invitas a caminar contigo. Hace 8 días lo decíamos, con el encuentro con Tomás. Sin llagas no hay resurrección, gente, Sin llagas no hay resurrección. Pero llagas no quiere decir por fuerza situación de sufrimiento y llamémosle así, digamos, de un dolor, No, quiere decir ir superando las dificultades que a veces nuestro camino cristiano nos exige, pero que nos lleva a ir construyendo libertad, alegría. Ahí están las razones para mantener nuestra fe, ahí están las razones para mantener nuestra esperanza. El camino de Emaús tiene y seguirá siendo un camino lógico y muchas veces necesario de todos nosotros, de todos nosotros. Ahora lo importante es el regreso. ¿Qué encontraste al final del camino? Encontraron a Jesús y vivo entre ellos, y entonces hace que la respuesta sea distinta a la situación de la ida, Aquello que era desengaño, tristeza, aquello que era frustración, aquello que era miedo y cobardía, se convierte en todo lo contrario. Qué noche ni qué nada, qué precauciones. Regresemos a Jerusalén, vayamos a contarle a nuestros hermanos, vivamos esta experiencia alegre. No nos ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Es decir, una nueva esperanza, un nuevo sentido de vida, una fe refrescada. Miren lo que nos decía hoy la oración colecta que abrió las lecturas de hoy. Permítenos alegrarnos, permítenos alegrarnos por el rejuvenecimiento espiritual. Es un servicio. Que lleva su carro a un servicio es para que salga mejor el carro, Pues bien, el camino de Emaús termina un servicio mecánico que nos va
a devolver como funcionales, esperanzados, con mejores expectativas de vida, más alegres. Así tiene que ser, así tiene que ser. Porque es el rejuvenecimiento espiritual de todos los años. Esa es la Pascua. Y puede pasar en cualquier momento del año. Que esté metida en fechas, en calendario, no quiere decir que no sea una referencia constante, que me pueda pasar incluso en Nochebuena, que me pueda pasar en septiembre, que me pueda pasar en octubre. Rejuvenecerse en el espíritu es un efecto propio de aquel que se deja llevar de Dios, que vuelve su esperanza a Dios y quiere escucharlo otra vez delante de los trancazos de la vida. Y por lo tanto, entonces, el camino de Emaús adquiere un sentido hermoso para nosotros. Un regreso, entonces, significará esperanza. Un regreso que significará vida. Un regreso que significará alegría. Reconstrucción de proyectos. Reconstrucción de intenciones desde la perspectiva de nuestra fe. Por eso, como nos invitaba la oración colecta, a la luz de la reflexión de los discípulos de Emaús, alegrémonos por el rejuvenecimiento espiritual que nos permite la Pascua. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.